Bendiciones. Comenzamos con la editorial, correspondiente a este nuevo año. Con el tema, estemos preparados para cualquier situación que se nos presente. Comencemos. Muchos se preguntan al comenzar el año, ¿qué es lo que viene para este 2023? A ciencia cierta no sabemos qué va a pasar, pero la Biblia nos dice que los últimos tiempos serán tiempos difíciles, tiempos donde el pueblo de Dios va a tener que aprender a resistir al diablo, y a levantarse cada vez que se caiga. Tiempos donde la fe será probada. Pero sea lo que sea que pase, el Señor espera que, nosotros, sus hijos, estemos listos aun cuando no sepamos en detalle lo que va a pasar. En otras palabras, tenemos que estar preparados para cualquier evento o circunstancia que nos toque pasar este año. Y para estar preparados para afrontar cualquier situación, la condición de nuestro corazón es muy importante, ya que determina la dirección de nuestra vida. Si andamos en la dirección correcta, bien por nosotros. Pero si andamos en la dirección equivocada, será fatal. Por eso es muy importante que andemos en la dirección trazada por nuestro Señor Jesucristo. Quizás tengamos otras cosas en mente, como la mayoría, pero tarde o temprano descubriremos que lo que Dios enseña en su palabra es lo más conveniente para nuestra vida. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta para enfrentar cualquier situación es, en primer lugar, ponernos de acuerdo con Dios, en el sentido de que Él es un Dios benigno. La benignidad en la Biblia se refiere al comportamiento ejemplar de nuestro Señor Jesucristo, quien proclamó gracia, ternura y compasión hacia todos nosotros, por amor a nosotros. Lo cual quiere decir que Él está involucrado de manera personal con cada aspecto de nuestra vida. Y como tal tenemos que anhelar no solo su bendición en nuestra vida, sino también su guía y su corrección. Para ponernos de acuerdo con Dios, lo que tenemos que tener presente es que cada promesa que Dios nos ha hecho se cumplirá, cada una sin excepción, porque cuando Dios hace una promesa la cumple. Ahora, bien, puede que algunos de ustedes piense, bueno, si Dios cumpliera con sus promesas no dejaría que yo pasara por esto. Pero, ¿por qué pensamos así? Porque generalmente cuando pensamos en las promesas de Dios, solamente se nos vienen en mente las promesas de provisión de Dios, y no aquellas promesas que son claras advertencias de parte de Dios. Las advertencias de Dios que aparecen en la Biblia también forman parte de las promesas de Dios, y como Él no puede ir en contra de su palabra, se van a cumplir en nuestra vida. Así como Dios es un Padre proveedor, también es un Padre protector, que solo quiere evitarnos dolores de cabeza a través de sus advertencias. Pero si nos desentendemos de ellas, sufriremos las consecuencias. Esto quiere decir que quizás lo que usted está pasando sea debido a su desobediencia, o porque tal vez haya dado un paso fuera de la voluntad de Dios. Y cuando hacemos caso omiso a las claras advertencias de Dios, las consecuencias no tardan en llegar. Muchos son los que equivocadamente, en tiempos críticos se preguntan, ¿qué es lo que está haciendo Dios? ¿Acaso no ve que estoy pasando mal? Y no se dan cuenta de que lo que Dios está haciendo es cumplir su palabra, cumplir su promesa, porque no puede ir en contra de su palabra. Y si dice, en Proverbios, capítulo 3, versículo 12, que el Señor corrige a los que ama. Cuando demos pasos fuera de su voluntad, lo que va a hacer es corregirnos. Entonces, ¿está siendo injusto con nosotros el Señor? De ninguna manera. Él lo que está haciendo es cumplir su promesa, su palabra en nuestra vida. Si nos reprende es porque nos ama. Hebreos 12, versículo 6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Un versículo más adelante, dice que si soportamos su corrección,
Él nos trata como sus hijos amados. Leamos, Hebreos 12, versículo 7, dice: si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? No hay ningún aspecto de nuestra vida en donde Dios no cumpla su promesa. Y la mayoría de las veces, pasamos por grandes adversidades en la vida, por no haber guardado su palabra, por no haberla obedecido. ¿Y qué hace Dios en esos casos? Cumplir con su palabra. Muchas veces no nos gusta toparnos con las consecuencias de nuestra desobediencia, pero Dios tiene que cumplir con su palabra, y su palabra dice que cosechamos lo que sembramos. Estas son verdades básicas, que en este tiempo, es necesario traerlas a memoria. Porque tenemos la tendencia en tiempos de crisis y de dificultad, preguntarle a Dios: ¿por qué estamos pasando por esto? Si fuera bueno nunca dejaría que me pase esto. ¿Dónde estás? ¿O qué estás haciendo? O incluso, muchas veces llegamos a pensar que es injusto lo que nos está pasando, cuando en realidad lo que tenemos que hacer, es echar de ver, qué es lo que estuvimos haciendo con la palabra que hemos recibido durante todo este tiempo. Todos en algún momento nos cuestionamos muchas cosas. Pero lo cierto es, que nunca podremos acusar a Dios de ser despiadado, por el contrario. Lo único que quiere en su divina providencia, es advertirnos de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Dios es bueno, y si nos corrige es porque nos ama, y quiere que hagamos su voluntad. Romanos 6. Versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Esto significa, que el alma que pecare, esa morirá, es una advertencia clara de parte de Dios. Y Dios nos hace esta advertencia, no porque nos odie, sino porque nos ama y no quiere de ninguna manera que andemos por este mundo vivos pero espiritualmente muertos, o sea, viviendo ajenos a su perfecta, buena y agradable voluntad. Entonces, Dios es bueno con nosotros, y porque nos ama quiere decirnos de antemano lo que sucederá si no nos arrepentimos de nuestro pecado. Dios es bueno siempre. Entonces frente a esta realidad tenemos que ser honestos y admitir que nosotros mismos somos los que nos ocasionamos dificultades, por haber desobedecido a Dios. Ahora bien, sea que obedezcamos o no, Dios siempre estará con nosotros, nunca nos dejará, porque Él es benigno. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8, dice que el Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. No nos dejará porque está involucrado de manera personal en cada aspecto de nuestra vida, por eso la bondad de Dios hacia nosotros es algo indescriptible. Él siempre estará con nosotros, pase lo que pase, para bendecirnos, para corregirnos, cuando nos desviamos del camino, o para reprendernos, cuando no obedecemos, o para consolarnos, dependiendo de la situación por la que estemos pasando. La bondad de Dios hacia nosotros es quizás algo que nunca terminaremos de comprender del todo. Y al ver la cruz, vemos el ejemplo más poderoso y eterno de bondad. La bondad de Dios, que nos ama sin reservas, aún sin merecerlo. Hasta aquí, la editorial del día de hoy. Que el Señor nos ayude en este año a poder hacerle frente a cualquier situación que se nos presente, siendo responsables con las decisiones que tomemos. Bendiciones.